luz y entré. Diálogo, música y noticias locales. Los viernes, de 9 a 11. Estás invitado a participar. Permiso. Tenemos a Gonzalo ya ahí apostado del otro lado del micrófono. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. Arrimate más el micrófono porque estos son muy direccionales. ¿Acá está bien? Perfecto, perfecto. Bien ahí. Bueno, un gusto que te hayas arrimado para conversar un poquito con nosotros. Bueno, ya tenés cierta experiencia radial porque has estado por acá en otros grupos de estudio. Pero bueno, ahora venís solito por acá y a presentarnos una obra, un trabajo muy especial, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias por dejarme este espacio. Hace mucho que no estaba acá. También es un tema del que no había hablado en la radio porque yo antes me dedicaba a hablar sobre los deportes y esto es un trabajo mío concreto de matemática y gracias por dejarme este espacio para poder difundirlo también. Bueno, contanos a ver de qué se trata ese proyecto, a ver, ¿cómo lo encaraste? ¿De qué se trata? Bueno, el proyecto en sí es la nota parcial de matemáticas que constaba de un estudio descriptivo. En realidad yo tenía que seleccionar 3 tipos de variables diferentes, que si quieren después les puedo contar qué era cada una, y en base a eso realizar un estudio estadístico para llegar a diferentes medidas de resumen o de dispersión, por ejemplo, el promedio de datos obtenidos. Ajá. Entonces, si quieren ya les puedo que contar. Sea un interlocutor válido yo porque yo no entiendo nada. Sí, yo les explico. Yo te iba a decir lo mismo también. Yo les explico, miren. El trabajo en realidad en sí era sobre estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que es la más accesible a la mayoría de la población y que se dedica única y exclusivamente al ordenamiento y tratamiento mecánico de la información para su presentación por medio de tablas y de gráficas. Por ejemplo, vieron las gráficas que se ve que son 2 ejes y líneas que dicen qué número tiene más valor y eso. Ese tipo de gráficas tenemos que hacer nosotros para resumir los datos obtenidos. Ahí está. Para esto primero tenemos que elegir una población, que es el conjunto completo de los individuos en los que el investigador está dispuesto a investigar. En mi caso eran las personas de la Ciudad de Progreso. Pero para eso hay que elegir una muestra, que es un subconjunto representativo de esa población, que en mi caso fueron los trabajadores del Liceo número 1 de Progreso y del Polideportivo. Ahí está. Es decir, yo utilicé esos trabajadores para llevar a cabo mi investigación. Pero también les tendría que contar qué fue lo que hice en esa investigación y qué fue lo que investigué. Para eso tenía que elegir 3 tipos de variables diferentes. La primera fue una variable de tipo cualitativo, que son variables que hablan de una cualidad, por ejemplo, el color de pelo. Ahí está. En mi caso fue el tipo de alimentación, es decir, si las personas llevan una dieta balanceada, desbalanceada, vegetariana, etc. Y después tenía que elegir otros 2 tipos de variables que eran variables cuantitativas, que son esas variables que se pueden cuantificar y que miden la cantidad de la propiedad que se está estudiando. En este caso hay una variable que es discreta, que son esas variables que entre 2 valores no existen valores intermedios. En mi caso fue la cantidad de ingestas al día. Una persona puede ingerir 3 comidas al día o 4, pero no va a ser 3,5, por ejemplo. A eso vamos con discreta. Y otra es la continua, que son aquellas en las que entre 2 valores siempre hay valores intermedios, que en mi caso es el peso. Por ejemplo, entre 39 y 40 kilogramos puede haber 39,5, 39,2, 23 y así una infinidad de números que puede haber entre 2 variables. Porque de repente puede haber una persona que está haciendo una dieta y que puede variar un poco también. Claro, y por eso en realidad también va de la mano con estos tipos de variables que yo seleccioné porque consideré que guardan cierta relación. Por ejemplo, una persona que lleva una dieta excesiva tiende a tener un peso mayor. Exacto. Que lleva una dieta escasa tiende a tener un peso menor. Una persona que tiene mayor cantidad de ingestas diarias suele tener que ver con el tipo de alimentación capaz excesiva o con el peso, etcétera. Entonces, a raíz de estos estudios que yo llevé, pude llegar a una conclusión que no es generalizable, primero que nada porque es una muestra, y tampoco son tan exactos, porque hay muchos otros aspectos que no tuve en cuenta como la dimensión de cada una de las comidas, o la altura de la persona, que también es muy importante a tener en cuenta si la persona está en peso óptimo o no. Pero bueno, para este estudio yo tenía que elegir solamente 3 variables, y fueron las que seleccioné, y también creí que capaz eran las más sencillas. Exacto. Y fue lo que llevé a cabo. Entonces, les puedo contar el objetivo de cada una de las variables y cómo fue que yo realicé este estudio. Para ello, yo lo que hice fue ir al liceo simplemente con mi balanza, que tengo una en casa. Iba preguntando a cada uno de los trabajadores si querían participar de mi trabajo y en caso de que me aceptaran, yo los colocaba sobre la balanza, sacaba el peso y les hacía 2 preguntas con el fin de obtener el peso de la persona. El peso fue con la balanza, con el fin de obtener la cantidad de ingestas diarias de la persona
Y el tipo de alimentación. Para el tipo de alimentación yo lo que hice fue agrupar diferentes categorías, por ejemplo, balanceada, desbalanceada, escasa, excesiva, vegetariana u otro tipo de alimentación, y las personas se colocaban en el grupo que más creían, en el que se identificaban. Entonces, a raíz de eso, yo luego ordeno cada uno de los datos en tablas de distribución de frecuencia, que son tablas que se colocan para poder ayudar a resumir los datos y obtener resultados queridos. Y busco obtener con esto, que era el objetivo principal de la tarea, las medidas de resumen, que son el promedio, capaz que es el más conocido de todos, la mediana y la media. El promedio, que capaz que es el que más suena, es la suma de cada uno de los datos obtenidos dividido el número de datos que obtuve para obtener el promedio. Muchas veces ese promedio puede ser engañoso, porque por ejemplo, si, no sé, por ejemplo, tengo cierta cantidad de personas que todas pesan entre 60 y 70 kilogramos, pero hay una que pesa 120, entonces eso hace que el promedio se disparate. Claro. Se basa mucho. Para eso existe otra variable que es la mediana, que es una variable que al ordenar cada uno de los datos obtenidos de forma ascendente, por ejemplo, 47,5, 50, 52,3 de forma ascendente, ese valor que se encuentra en el medio de todas es la mediana. Entonces eso ayuda a ser capaz un poquito más exacto lo que es la mediana. Y después la moda, que es aquel resultado que se repite más veces. Exacto. Que creo que es el más sencillo de comprender, el más sencillo de identificar también. Después hay otras medidas de desviación, como por ejemplo la variancia o el desvío estándar, que son medidas que te muestran cuánto se desvían o se pueden llegar a desviar los resultados con respecto a la media. Es simplemente eso. Si quieren, yo les puedo pasar ahora los resultados que obtuve con este estudio. Claro, Bueno, claro. sí, porque después de tanto, ni hablar, tiene que haber un resultado, ¿no? A ver. No, aparte Ahora. no sé si también puede influir un poco, claro, cuando tú le preguntabas en qué columna se pondría esa persona de caloría y todo eso, sí también había una respuesta verdadera de ello, porque también juega eso también. Sí, bueno, eso es algo que yo en el informe que tuve que entregarlo puse como una de las conclusiones, que los resultados que obtuve no son 100% certeros, Claro, porque ahí además está. de muchos aspectos que yo no tomo en cuenta, también tengo que confiar 100% en la palabra de la gente. Exactamente. Muchas veces también, por ejemplo, sobre todo la gran mayoría consideraba que tenía una dieta balanceada, por ejemplo, y en realidad probablemente no sea así, pues tampoco se les puedo retrucar. Claro. Entonces yo tenía que seguir lo que la gente decía. Exacto. Pero bueno, hablando de los resultados que obtuve, hablando de la más fácil, que es la variable cuantitativa discreta, que es la primera que dije de todas, con la cantidad de ingestas diarias, al final obtuve un promedio de que los trabajadores de la institución del Liceo número 1 del Progreso y del Polideportivo consumen un promedio de 4,7 ingestas al día, con una mediana que era de 5, es decir, el número que está en el medio, y una moda también de 5, es decir, la mayoría de los entrevistados comen 5 veces al día. Obtuvo una variancia de 1,52 y un desvío de 1,23 ingestas al día, es decir, habían resultados que se podían llegar a desviar 1,23 ingestas al día, tanto para arriba como para abajo. Había gente que comía apenas 3 veces al día, gente que llegaba a comer 8, por ejemplo, entonces a eso vienen los resultados. En cuanto a la variable cualitativa, que esta es la más sencilla de todas porque era el del tipo de alimentación, no se pueden obtener ni media ni mediana porque son palabras las que obtengo y no números, por ende no puedo multiplicarlos, pero sí una moda que era balanceada. 33 personas dijeron que comen balanceada de los 67 que entrevisté. De ahí va que tengo que confiar mucho en la gente. Casi un 50% dice que come balanceado. Y la última, que es la variable cuantitativa continua, que es la más complicada de todas, que es el peso. Digo que es la más complicada porque no son números exactos, son números con coma, que pueden ser una infinidad de números después de la coma. Entonces, para hacer este cálculo yo tengo que agruparlos en datos de intervalos, para hacer otras cosas y eso, entonces ahí. Pero bueno, al final de esto obtuve una media de 74,5 kilogramos, con una mediana de 72,1 y una moda que va entre los valores de 57,2 y 66,9, es decir, entre estos dos valores es que se halla la mayoría de las personas. También hay un desvío estándar de hasta 16,4 kilogramos. Esto debido a que, como dije anteriormente, la media es de 74, pero habían personas a las que entrevisté que alcanzaban los 115 gramos. Y otros que apenas llevan a 47. Entonces a eso se debe esa gran brecha mucho mayor que en la anterior. Y nada, esos fueron los resultados que obtuve. También tengo acá diferentes gráficas, que para cada una se utiliza
una gráfica diferente. Por ejemplo, para el de la variable cualitativa, que es el tipo de alimentación, la gráfica más sencilla de todas es aquella típica gráfica que es un círculo y cada una tiene un sector y eso de porcentaje. Tipo una tortita, sí. Claro, exactamente la gráfica de la torta, en la que vos a cada categoría le asignás un color y le pones el porcentaje de cada una. Lo tengo acá, se los puedo mostrar a ustedes. Y mismo las gráficas políticas que te muestran, ahí va. Exacto. Ahí está. Acá es una de estas que la gráfica muestra que un 49,3% de los entrevistados comen una dieta balanceada, un 19,4% comen una dieta desbalanceada, un 11,9% una dieta excesiva, un 10,4% una dieta escasa y un 4,5% tanto para una dieta vegetariana como para otro tipo de alimentación, la cual yo no incluí. Y lo mismo hicimos con cada una de las otras variables. Para otro usamos gráficas de barras, que son esas que se levanta una barrita, una determinada, y gráficas de histogramas, que son parecidas, pero con leves cambios. Entonces, nada, básicamente ese fue mi trabajo. ¿A qué conclusiones pude llegar yo con mi trabajo? Creo que es importante que lo pueda decir. Y es que, bueno, en realidad las teorías que yo expliqué anteriormente, de que una dieta que come más tiene más peso y eso, no se lleva así. Una persona que come balanceada tiene pesos tanto por encima como por debajo de la media y tiene una cantidad de ingestas al día que también puede ser por encima como por debajo de la media. En el caso de los que comen dieta desbalanceada, comen más o menos parecido, aunque el peso sí suele ser un poco más elevado. Lo único que guarda un poquito de relación con la tesis primaria es que los que llevan una dieta excesiva tienen un peso que está por encima de la media y los que tienen una dieta escasa tienen un peso por debajo de la media. ¿Por qué no se cumplen al 100% los datos que yo creía al principio? Bueno, primero que nada por la cantidad de otros aspectos que yo no tuve en cuenta porque el trabajo no lo requería, por ejemplo la altura, que es muy importante para después de ahí hallar el índice de masa muscular, que es lo que te va a decir si la persona está en un peso óptimo o no. ¿Por qué no la tuve en cuenta? Bueno, pues solo podía elegir un tipo de variable por cada tipo, y yo elegí el peso, que era más fácil de calcular. No, después, aparte, pasa todo por el metabolismo de cada persona también. ¿Viste? Sí, obvio, eso es otro aspecto, la propia genética de la persona. Hay personas que tienden a tener un peso mayor por genética, como personas que tienden a tener un peso menor. Y bueno, también lo que dije anteriormente, que tuve que confiar 100% en la palabra de la gente. Así, el tema genético también es muy importante, porque bueno, cada persona va a tener un metabolismo, una homeostasis diferente, y eso va a llevar a un peso determinado. Y aparte, de repente, capaz que la parte física también, el movimiento que vaya a tener, ¿no? En el día, en el trabajo, digo, las calorías que va a quemar y todo eso. Bueno, sí, también tiene que ver el tipo de peso, porque no es lo mismo tener 100 kilos de grasa que 100 kilos de músculo. Claro, pero bueno, eso también lo va a indicar el índice de masa muscular, que va a tener que ver con la altura. Tú habías hecho un video por allí, no sé si podemos pasar el audio por lo menos para... Sí, obvio, para cerrar, capaz. Ahí está, perfecto. Antes de pasar el video, también me gustaría agradecerlos por este espacio y poder dejarme difundir mi trabajo. Por favor, un gusto que hayas venido. Ya nos apabullás un poco con tanto dato, viste, que lo tenemos que ir asimilando a medida que te vamos escuchando. Claro, ahí está, está lindo, interesante. No, está perfecto, pero hay que ir asimilando a poco, viste, él lo tiene clarísimo. Espero que se haya podido entender de la mejor manera posible. No, se entendió, pero digo, vamos lento asimilándolo, viste. No, está buenísimo. La radio está para difundir todas las actividades. En este caso, es una actividad, digamos, súper interesante, súper original. Mucho trabajo se ve que hubo ahí, mucho trabajo, y eso es súper valorable, digamos, aparte de los resultados que haya llegado. ¿Qué joven se toma de repente el trabajo de decir, bueno, voy a hacer este estudio de esto y de esto? O sea, claro. y venimos de un censo. Claro. Y acá tenemos un verdadero censo, ¿no? ¿Qué te parece? Muchas gracias. ¿Qué te parece? Bueno, les dejo a ver si puedo. Luego si ustedes me ayudan con dejar el video. Vamos arriba. ¿Querés saber cómo se alimentan los adultos y qué repercusiones tienen en su masa corporal? Hemos realizado un estudio tomando como muestra a 67 trabajadores del Polideportivo y del Liceo número 1 de la ciudad de Progreso, en el que a cada uno se le toma la masa corporal y se le pregunta por la cantidad de ingestas que realiza el día y el tipo de alimentación que llevan. Para cada una de las variables se toma el promedio, la mediana, la moda y el debido estándar de los resultados. En cuanto a la masa, tenemos un promedio de 74,59 kilogramos.
Ahora bien, la media puede ser engañosa, por lo que compartiremos la mediana, la cual es el valor que se encuentra en el centro al ordenar los datos de forma ascendente. El mismo equivale a 72,2 kilogramos. Mientras que la moda, es decir, los resultados más repetidos, oscilan entre los 57,2 y los 66,9 kilogramos. Su desvío estándar, o sea, la dispersión de los datos, es igual a 16,4 kilogramos. A continuación, una gráfica que refleja los datos recién mencionados. En el eje horizontal encontramos los diferentes valores de la variable, mientras que en el eje vertical tenemos la frecuencia relativa, la cual es proporcional a cada valor, en el que los resultados más frecuentes los encontramos en el intervalo que abarca desde 57,23 hasta 66,96 kilogramos, mientras que los resultados más infrecuentes los encontramos en los últimos dos intervalos que abarca desde los 96,15 hasta los 115,61 kilogramos. Hablando de la cantidad de ingestas diarias, las personas realizan un promedio de 4,7 ingestas al día, con una mediana de 5 y una moda también de 5, y en este caso el desvío estándar es mucho menor, siendo de 1,23 ingestas diarias. A continuación, una gráfica que representa los resultados obtenidos, en el que se aprecia que 5 es el resultado más repetido, mientras que por otra parte el número o el valor 8 es el valor menos repetido. Y en cuanto al tipo de alimentación, un 49,3% de la muestra dice llevar una dieta balanceada, seguido de un 19,4% que lleva una alimentación desbalanceada, un 11,9% una dieta excesiva, un 10,4% una escasa, y por último la dieta vegetariana u otro tipo de alimentación, ambos con un 4,5%. A continuación, una gráfica que representa el porcentaje de cada uno de los tipos de alimentación mencionados. Es importante llevar una buena alimentación, y eso se logra manteniendo una dieta balanceada que brinde los nutrientes necesarios para mantenerse sano, sentirse bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Procura que dicha dieta no se lleve de manera escasa ni excesiva porque podría condicionar los resultados. Una dieta saludable también te ayuda a tener un peso más óptimo, necesario para una buena calidad de vida. Cuida tu alimentación, cuida tu vida. Gracias por quedarte hasta el final, mi nombre es Gonzalo Bonilla y nos vemos la próxima. Bueno, buenísimo, un resumen de todo tu trabajo allí. Este video ya lo has colgado en alguna red social. Está colgado en el Instagram del Liceo 1 de Progreso. Ahí está. Capaz que se coloca también en el Liceo 2, en el Polideportivo, pero por ahora está solo ahí. Ahí está. No, está bárbaro porque ya que en el audio estabas mencionando de los gráficos, ¿viste? Sería interesante verlos. Entonces, bueno, si está el video, ya uno pueda acceder al video para mirarlo bien, ¿viste? Qué laburito se mandó, ¿no? La verdad. Laburito y pico. ¿Mirá? No solo el trabajo previo, sino después el hecho de grabar el audio, hacer el video, o sea... Claro, es todo un laburo. Mirá que... No poca cosa. Esto es para aquellos brises que están medio ahí, ¿viste? Que dicen, vos, vamos a ir a la esquina a sentarnos aquí. Muchachos, ponete a hacer algo como hace acá la gente. La verdad que se pasó. Bien de bien. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tu trabajo. No, no sé si querés redondear la charla de alguna manera. Bueno, solo agradeciéndoles por este espacio, por dejarme difundir el trabajo y nada, estoy feliz de que pueda contar con ustedes. Qué bueno, ¿eh? Nosotros siempre estamos a las órdenes para cualquier iniciativa que tenga. Vamos a conversar alguna cosita más, capaz que fuera de micrófono, capaz que vamos a tener más seguido por acá. Dale. Una de esas, quizás. Puede pasar si todo sale bien. A ver si me dice vos, tirá un cerito más si llega a fin de mes, te voy a preguntar. Ahí va. Bueno. Vamos arriba. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias y un gusto que estés compartiendo tu trabajo con todos nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir a una tanda de la radio y continuamos un ratito más con esto que se dio a llamar... Diálogo, música y noticias locales. De luz y entre.